Y en este último bloque la entrevista con el doctor Fernando Novoa, juez integrante del Tribunal de Trabajo número 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Doctor Novoa, gracias por acompañarnos en estos minutos aquí en Política y Producción, que es el programa de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a la producción y a la gente de la USIP. Bueno, hemos estado charlando con otros profesionales, en el caso suyo, que es juez del trabajo, y nos interesa, a partir de tantas modificaciones legislativas que ha habido en estos tiempos, en este año 2024, esas introducciones en el código o en los códigos de procedimientos de la provincia, en la ley de fondo. Bueno, ¿cómo influye para que los empresarios que nos están escuchando, los comerciantes, sepan qué rige y qué no rige? Una palabra autorizada como la suya nos viene realmente muy bien. Mirá, dos cuestiones. Desde la parte procesal, tenemos una ley provincial que ya se había sancionado en el año 2018, que la Corte, por una cuestión económica, la suspendió porque no se podía, según lo que dijo la Corte en su momento, por vía acordada, no se podía implementar porque era muy grande, generaba un montón de recursos que no se podían afrontar en ese momento. Ahora se vencían los plazos de suspensión, la Corte ya puso en funcionamiento la ley nueva. Eso tiene un sistema de doble instancia, más parecido al de Capital Federal y al de otras provincias. Eso ya entró en vigencia, salvo por el tema que seguimos siendo tribunales y no lo que quedó en suspenso es el inicio de lo que serían los juzgados unipersonales y cámaras de apelaciones. Eso en un futuro seguramente se va a implementar, no sabemos cómo, pero bueno, requiere una ingeniería importante que la tendrá que hacer, supongo yo, la Corte, en combinación con la provincia. En materia de código de fondo, recién a nosotros nos están empezando a entrar un poco los planteos respecto de la ley bases. Prácticamente no tuvimos mayormente reclamos cuando salió el decreto del año pasado, el DNU 70, de eso no hubo tantos planteos porque en parte nos agarró feria y bueno, después algún planteo hubo. Lo que sucede es que nosotros esos planteos no los resolvemos cuando los plantean los abogados, sino que los resolvemos cuando el expediente pasa a sentencia. Y si se acuerda, eso no se resuelve, es una cuestión que quedó como una petición, la otra parte se habrá opuesto, se hace la mecánica y se arregla el asunto, es una cuestión de números. Ahora sí ya estamos recibiendo planteos bastante seguido, primero en los juicios nuevos que ya vienen y después en los juicios que ya veníamos en trámite, que eran de reclamos anteriores a los de la ley bases. Normalmente la parte que representa al empleador introduce el planteo pidiendo la aplicación y de eso se da un traslado a la parte trabajadora y contestan el planteo y después nosotros lo resolvemos en la sentencia. No conozco resoluciones de planteos concretos. Nosotros hemos resuelto alguno, en principio diciendo que no se aplica a los juicios en trámite, pero hay particularidades porque no son todos los casos iguales, no son todas las fechas iguales, entonces hay que revisar bien qué tipo cuándo es la fecha de inicio, cómo se desarrolló la relación, sobre qué plantean, qué está reclamado en el juicio y sobre qué parte de la ley de aplicación de la ley bases hacen los planteos, porque hay multas, hay indemnizaciones agravadas, hay cuestiones de registración, entonces no en todos los juicios se reclaman lo mismo y no en todos los juicios se resuelve lo mismo. Claro, porque lo que se plantea es el quebranto que sufre la empresa cuando se encuentra con un juicio que hace un cálculo de 10 millones y termina siendo 300 millones. ¿De dónde salió esto? Las multas, los intereses, ¿no? Se va agravando y se pone en crisis el funcionamiento de las pymes. La realidad es que los números son grandes, eso no lo vamos a negar. Nosotros mismos notamos cuando se empezó a aplicar barrios que los números eran llamativamente más grandes. Ahora, vuelvo a lo mismo, si uno aplica en puridad lo que tendría que pagar el empleador en una situación en la que no tuviera estas multas o no tuviera, fuera puramente la indemnización por despido, el preaviso, digamos, lo clásico que establece la ley de contrato de trabajo, los valores serían
creo que razonables. Razonables, y el empleador los ve como, porque lo hemos hablado, te decía, con abogados, y sí, les parece razonable. Si despiden hoy un trabajador, pagarían eso a valores actuales, con lo cual a futuro posiblemente mejore, no sabemos, porque también el tema multa se está dando alguna discusión en doctrina, si realmente se termina. Porque algunos dicen, bueno, era más previsible para el empleador saber que pagaba tantos salarios o tanto si había una indemnización tarifada por falta de registración. Hoy lo que puede pasar de acá en adelante es que haya reclamos de daños y perjuicios. Sí, porque no es que la ley base sacó la ley 24.013, pero eso no quita que se pueda reclamar una indemnización, que lo que implica es que de la otra manera el trabajador no tenía que probar solo la antigüedad y el salario que le resultaba en el juicio, era una suma con una fórmula, y hoy lo que puede pasar es que haya reclamos de daños y perjuicios que el trabajador, el inconveniente que tiene es que tiene que probar probar los presupuestos de hecho para que se aplique y se considere un daño y perjuicio, tiene que probar cuál es el perjuicio, exacto, y que está en esa situación de que no se le ingresaron aportes. Digamos, no es que se dejó con la ley bases, no hay que registrar más. No, sí, hay que registrar igual.